Bueno, vamos a dar comienzo a la sexta y última mesa de presentación de trabajos. En primer lugar, vamos a escuchar a Débora Meschiani y a María Inés Arrelet de La Plata, quienes nos van a hablar sobre el problema del realismo y lo sexual en psicoanálisis. A lo largo de su enseñanza, Lacan denuncia la cristalización de preconceptos que operan soterradamente en el corpus del saber psicoanalítico. Por ejemplo, el principio freudiano que establece la etiología sexual de los síntomas, volviendo muy problemáticos algunos de sus postulados fundamentales. En el sistema de pensamiento freudiano, al cobrar entidad etiológica, la sexualidad toma dimensión real. Hay hombre, hay mujer y hay relación sexual cuyo producto es el hijo. Michel Foucault plantea que a partir del siglo XVII, el sexo propio se inscribe en una pluralidad de discursos que lo atraviesan y lo constituyen, sostenidos en la universalización de la concepción racional. Considera el sexo como una idea compleja históricamente formada en el interior del dispositivo de la sexualidad. Desde un análisis sociológico, Pierre Bourdieu plantea que es el mundo social el que construye el cuerpo como realidad sexual. Su propuesta analítica está advertida de que la oposición hombre-mujer se inscribe en la serie de oposiciones mítico-rituales. Por ejemplo, alto-bajo, arriba-abajo, y podríamos agregar activo-pasivo. Los autores citados coinciden en que la propuesta freudiana forma parte de un discurso donde queda velado justamente que el sustrato de la sexualidad es discursivo, que no hay verdad totalizable que radique en el sexo, que la verdad que se encuentra en la realidad del sexo es producto de una multiplicidad discursiva. Advertimos que la noción de sexualidad ha recubierto un abanico semántico tan amplio como contradictorio y encubre presupuestos que es preciso despejar. Para ello proponemos recuperar, respecto de la formulación de Lacan, no hay relación proporción sexual, la pregunta por su contexto histórico y epistemológico. Consideramos que para analizar los alcances clínicos de dicha formulación, no podemos conformarnos con la historia del presente, que olvida sus contingencias por pensarse atemporal, que censura las preguntas determinadas históricamente, que dan origen a nuestras creencias y nuestras prácticas y estabiliza el futuro, desconociendo su cualidad de abierto. Es decir, nos proponemos plantear una modesta problematización de dicha fórmula que inscriba en nuestra investigación la dimensión del futuro anterior. Para ello, partimos de preguntarnos ¿qué problema recorta? ¿Cómo inscribe este problema en la ciencia y de allí en el psicoanálisis? ¿Contra qué argumentos se esgrimió? ¿Qué utilización se hizo y se hace de las categorías freudianas? A modo de introducción, presentamos dos afirmaciones de Lacan que enmarcarían el problema presentado en nuestro campo. La primera es una cita del Seminario 12 y dice: la verdad está en decir sobre el sexo y es por ello que es imposible. La segunda la encontramos en el Seminario 19 y dice que en psicoanálisis, hombre y mujer son ante todo asuntos de lenguaje, es decir, como analistas no sabemos qué es un hombre ni qué es una mujer. Presentaremos una secuencia histórica, arbitraria y para nada exhaustiva, con el fin de interpretar el contexto de ciertas articulaciones epistemológicas, lógicas y clínicas en la enseñanza de Lacan. Para eso está en parte la hojita que circuló. En la Grecia clásica aparece el punto de vista realista, que sostiene la posibilidad de intelección de la naturaleza de las cosas. Para Lacan, se trata de un intento de suplir la ausencia de relación sexual. La expresión relación sexual
no está referida aquí pura y exclusivamente a la relación entre los sexos, sino más bien a la conjunción del intelecto humano con el mundo. En esta sociedad, solo los hombres libres accedían al rango de ciudadano. En la Edad Media se despliega la hegemonía de la homosociabilidad. Las relaciones sobrevaloradas son las amistades masculinas y la mujer solo es un correlato del intercambio social. En el siglo XII surge la cultura del amor cortés, en la cual comienza a instalarse la idealización de la figura de la mujer. Los juglares y trovadores exaltan la figura de la dama, que se vuelve amo de su amante, quien debe realizar pruebas iniciáticas para conquistarla. Se instaura una relación asimétrica, extramatrimonial, regulada por códigos precisos y estrictos, que desembocaría en el perfecto amor. Lacan la entiende como una manera refinada de suplir la ausencia de relación sexual, fingiendo que somos nosotros los que la obstaculizamos. Está en el seminario 20 esta cita. Luego de un tiempo, esta cultura se extingue. Con el Renacimiento resurge la antigua teoría del conocimiento, el presupuesto de la conjunción entre el macrocosmos, mundo, realidad, y el microcosmos, el yo, el organismo, el hombre, la especie. Entre los siglos XVI y XVII destacamos el surgimiento del pensamiento científico y la postulación de lo real como lógico matemático. A partir de la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, comienzan a esbozarse gestos tendientes a fortalecer el protagonismo social de la mujer y su acceso a la igualdad de derechos jurídicos. En el siglo XIX se señala el surgimiento del feminismo como efecto de las contradicciones a nivel de los derechos y exclusiones de la mujer en el sistema democrático. A principios del siglo XIX, la mujer pierde poderes feudales, pero conquista otros, fundamentalmente el lugar sobrevalorado de madre como productora de hombres. A finales de este siglo se produce la multiplicación de la identidad femenina. La madre, la trabajadora, la soltera, la emancipada y también podríamos decir la prostituta. Esto se puede rastrear en el libro Historia de las Mujeres. Podríamos pensar que la propuesta freudiana respecto de la degradación de la vida erótica y de la resolución del Edipo femenino han estado atravesadas por estas ideas. Discutimos entonces que estas ideas provinieran de la clínica de Freud. En el siglo XX se consolida la exigencia de hablar de la mujer y pensar en la mujer junto con la búsqueda de una esencia femenina. Retorna la pendiente de idealización que se había apagado junto con la extinción del amor cortés. Bueno, presupuestos filosóficos y coordenadas epistemológicas. El término conocimiento en la enseñanza de Lacan cobra su referencia principal en la noción de nous, de la filosofía aristotélica. En ella se conciben las ideas como formas esenciales que se hallan dentro de las cosas y el nous, intelecto real o agente, extrae la idea de la experiencia sensible. El conocimiento implicaría leer en el interior de las cosas, intelección. Uno de sus presupuestos fundamentales es el realismo, como actitud que presupone el acceso a los hechos en sí mismos y tal como son. Reconociendo la potencia de este paradigma, pero sin adscribir estrictamente a las categorías de la filosofía tradicional, Lacan amalgama realismo y una versión del idealismo, en tanto este último concibe la representación como doble de lo real. Si bien las representaciones no se hallan en las cosas, sino en la mente, ellas se producen como resultado de la experiencia sensible, causada por una realidad independiente. Lacan señala el paso que da la ciencia al romper con la idea del conocimiento en ambas versiones, realista e idealista. Esta idea se sostiene en el Renacimiento, donde el cosmos es pensado como unidad cerrada, y tanto el macrocosmos como el microcosmos se encuentran en una correspondencia punto a punto. La esfera macro contiene a la esfera micro, siendo ambas cerradas sobre sí mismas.
Se trata de la topología de las esferas envolventes. En función de este punto de vista filosófico, Lacan desprende al menos dos ideas. La primera sería la conjunción entre el sujeto y la realidad en el sentido del conocimiento bíblico, tener relación sexual con alguien, que sería la sexta acepción del diccionario de la Real Academia. En la tercera, Lacan lo enuncia como coito con el mundo, como una posibilidad de inscripción de la relación sexual en el campo del conocimiento. La segunda idea que se desprende es la de un sujeto cerrado. Lacan la consigna de diversos modos, en tanto que la mujer entra en el discurso del psicoanálisis como madre, se imbrincan en su red conceptual las nociones de relación originaria madre-niño y con ello la prevalencia en el psicoanálisis contemporáneo a su enseñanza de conceptos como fusión autoerótica, función unificante de la madre en la teoría y práctica analítica como relevo de la idea de la unión de la pareja, correspondencia y complementariedad mítica entre hombre y mujer bajo la forma de la oposición activo-pasivo. Todas nociones impregnadas de presupuestos realistas en términos de correspondencia punto por punto entre esferas envolventes, sosteniéndose bajo diversas formas la posibilidad de la relación sexual. En este punto quisiéramos hacer referencia a la situación actual del psicoanálisis lacaniano, que en términos más radicales retoma la topología de la esfera. Se considera el goce como radicalmente autoerótico, goce del uno solo, planteado fuera de toda semántica, o sea, por fuera de toda estructura de lenguaje. Se propone un inconsciente real, concebido como dato inmediato y no como hecho de discurso. Dando un paso más, actualmente se plantea una suerte de realismo radical, donde la inexistencia de la relación sexual, tal como Lacan lo formuló, reaparece en la relación corporal no epistémica. Lacan critica esta pendiente del psicoanálisis en varias ocasiones, incluyendo a Freud. En el seminario 16, por ejemplo, considera que Freud y el psicoanálisis en general son realistas. Dice, el goce solo se percibe viendo su constancia en los enunciados de Freud, pero es también lo que se ve en la experiencia psicoanalítica. El goce es aquí un absoluto, es lo real, y tal como lo definí, es lo que vuelve siempre al mismo lugar. Si lo sabemos, es debido a la mujer. Este goce es tal que en el origen solo la histérica lo pone en orden lógicamente. En este comentario del seminario 16, Lacan deja en evidencia el punto de vista que hace derivar un término vapuleado en psicoanálisis, goce de la experiencia misma como real, desprendiéndose de allí el goce como absoluto. Pero también aclara que esta experiencia está planteada desde los enunciados de Freud, y de dichos enunciados surge que el goce absoluto es un planteo de la histérica, o sea, un hecho discursivo cuya articulación lógica se produce en el discurso de la histérica. Lo real debe entenderse como lo que vuelve al mismo lugar en una red discursiva. Si el goce se plantea como real, es en el discurso. Esto vale para la doctrina psicoanalítica, que se construye en función de la lógica neurótica, tanto como para la ciencia moderna en sus inicios. La perspectiva de Lacan, en tanto apunta a inscribir al psicoanálisis en el campo de la ciencia, implica, a diferencia de la posición del psicoanálisis freudiano y de las propuestas actuales, despojarlo de toda ideología referida al conocimiento y al realismo dogmático. Desde este punto de vista, el sujeto con el que opera es el de la ciencia moderna, entendido a partir de Coiré, sostenida en la pura matematización desde Galileo y Newton. Las leyes científicas no se originan en la experiencia de una realidad concreta, surgen a partir de abstracciones. Se explica lo que es a partir de lo que no puede ser, lo real a partir de lo imposible. En los comienzos del siglo XX, con la teoría de la relatividad y la física cuántica,
se comienza a poner en cuestión el carácter universal de las leyes científicas y la condición preexistente y unívoca de la realidad que la ciencia aborda. El principio de incertidumbre en física cuántica postula que si se consigue determinar uno de los puntos del sistema, no se puede formular los otros. Se verifica entonces la imposibilidad de captar los elementos en conjunto, cuestión que vale claramente para cada caso clínico si consideramos que para el psicoanálisis, concebido como discurso, los elementos son significantes. Evidentemente, cae la posibilidad cabal de todo conocimiento en el sentido anteriormente referido. En estas coordenadas, lo real para el psicoanálisis de Lacan es concebido, 1. Como el registro de lo imposible lógico, en el sentido de la ciencia moderna, que se desprende en el análisis de cada caso y se deduce de lo simbólico e imaginario. 2. Como lo que retorna al mismo lugar en una cadena discursiva. 3. Como real no universal. Implicaciones lógicas. La imposibilidad de la relación proporción sexual solo se vuelve demostrable por el psicoanálisis como ciencia, en tanto opere con esta concepción de lo real como real matemático y con la lógica como ciencia de lo real. Conviene precisar por esta razón que no se trata simplemente de la inexistencia de la relación sexual, sino de que no hay relación-proporción sexual formulable en la estructura, o no hay inscripción de la relación-proporción sexual. Abordaremos este problema desde dos perspectivas, una lógica y otra matemática. La proporción áurea y las fórmulas de la sexuación en tanto propiedades lógico-estructurales. Si bien las enunciaremos someramente, nuestro interés es remarcar que se tratan de escrituras lógicas, funciones que operan sobre significantes, fórmulas que inscriben lógicas textuales y discursivas. El punto de partida de Lacan es real en tanto es posible definirlo matemáticamente como número. Se constata que en todas las lenguas hay dos sexos, dos pronombres, o bien él o bien ella. Esto es una cita del seminario 19. A partir de ser real, que es un número, Lacan demuestra que dos no hacen uno, que no podemos establecer una correspondencia biunívoca entre universal hombre y el universal mujer, lo que implicaría pensar en términos de esencia. Bueno, en relación a la proporción áurea. La proporción áurea rechaza la posibilidad de hacer uno de la unión de dos a partir de un tercer elemento. En la sexualidad, atrapada en las redes del lenguaje, tal como Lacan lo plantea para el psicoanálisis, no será el niño, por ejemplo, el producto de la perfecta unión entre madre y padre. La proporción denominada divina o áurea se obtiene al dividir un segmento en dos partes, de modo tal que el todo sea a la parte mayor como esta a la parte menor. Hay un único valor numérico que le corresponde a esta proporción, 1,618033, que se caracteriza por ser un número inconmensurable, aunque representable por una longitud exacta. La letra que lo designa es phi, la misma correspondiente al falo en la teoría de Lacan. B. Las fórmulas de la sexuación. Las fórmulas de la sexuación son 4 escrituras de la lógica formal en las cuales se articula una función, la castración o función fálica, designada también con la letra phi. La X, como variable indeterminada, puede ser reemplazada por significantes, no individuos. Las notaciones para todo y existe de la lógica formal son cuantificadores que indican el dominio en la variable X. Es universal si es todo el conjunto donde X puede tomar valores, y existencial si es algún X. Existe un X tal que el que toma ese valor. Eso implica que en la articulación se engendren valores, que Lacan llama valores sexuales.
hombre, mujer, y no seres. Proponemos pensarlas como fórmulas que inscriben lógicas textuales, discursivas con respecto al problema de lo sexual, de la sexuación, o de la sexualidad, de la diferencia sexual o de género, como se prefiera llamarlo. En el contexto del discurso psicoanalítico, en interterritorialidad con los otros discursos de época. Nuestra posición se distingue de algunas lecturas realistas, en las que se distribuyen personas en ambos lados, y por ejemplo, el núcleo autista del goce del cuerpo funciona correlacionado a un semblante a la izquierda y no fijado a un semblante a la derecha. Comentaremos someramente algunos pocos aspectos de estas escrituras, siguiendo a Legofé y a Basile. 1. En el lado izquierdo, la particular objeta a la universal. Esta particular puede leerse como la excepción a todo X y todo X se someta a la función fálica. Puede leerse aquí la lógica del argumento que el discurso analítico sostiene de que la excepción confirma la regla. La teoría analítica y el discurso neurótico sostienen la existencia de un padre en excepción, bajo la figura mítica del único que accede y goza de todas las mujeres, designando para Lacan el lugar de un imposible. Entendemos que para él este argumento es contradictorio. En rigor, la excepción no confirma la regla, más bien la contradice. En todo universal que se inscribe del lado izquierdo, que se suele leer como todos los que están sometidos a la función fálica, todos los hombres, está objetado por su particular. Por lo tanto, en el lado izquierdo, ambas escrituras se encuentran en contradicción y es imposible sostener el todo sin esta contradicción. Si se pretende ubicar en este lugar un lado masculino, como suele decirse, resulta imposible escribir el universal del hombre, o más bien este lado se sostiene como una escritura de lo que no puede escribirse, es decir, imposible. Se desprende aquí que el hombre no existe. 2. En el lado derecho encontramos la original escritura de la particular bajo la forma de la negación del cuantificador existencial y la función negada. No existe un X que diga que no a la función fálica, lo que instaura un universal que no se complementa con la negación de la totalidad a nivel de otra escritura en el mismo lado. La mentada fórmula del no todo X se somete a la función fálica que habilita la conocida lectura de la mujer como no toda o la ausencia del universal de la mujer. Aquí también ambas fórmulas se contradicen, siendo imposible sostenerlas a la vez. De estas escrituras se desprende la imposibilidad de sostener la existencia de la mujer en términos de esenciales. Como generalización instaurada desde el surgimiento de la idealización generada por la cultura del amor cortés y consolidada luego por otros discursos, incluido el psicoanálisis mismo. 3. Para terminar, se concluye que el universal no se sostiene en ninguno de los dos lados. Dicho de otro modo, no sabemos qué es un hombre ni qué es una mujer, y la ausencia de correspondencia y complementariedad surge de la lectura de las fórmulas en las que resulta evidente que las escrituras de ambos lados se objetan mutuamente. A continuación vamos a escuchar a Bruno Bonoris, su trabajo sobre la lógica de la sexuación en Jacques Lacan. La introducción, el sexo a partir de la materia y la energía. El psicoanálisis ha conferido desde su inauguración una notable importancia a la sexualidad en el desarrollo y la vida psíquica del ser humano. La primera maniobra de Freud consistió en quebrar la equivalencia entre genitalidad y sexualidad y extender esta última a campos que aparentaban estar exentos de cualquier referencia sexual.
Desde esta perspectiva, el estudio de las perversiones, que emprendieron los psicopatólogos de fines del siglo XIX, como por ejemplo Krafft-Ebing, sirvió a la empresa freudiana para presentar la existencia frecuentemente común de grandes variaciones en cuanto a la elección del objeto sexual y de diversos modos de satisfacción que Freud extendió a la vida anímica infantil. El análisis de la neurosis reveló, según Freud, que los síntomas son en su fuente satisfacciones sexuales sustitutivas que encuentran una vía alternativa de descarga luego de ser reprimidas por motivos civilizatorios. En este sentido, la vida anímica del adulto, no solo referida al acto sexual, encuentra su fundamento en la sexualidad infantil reprimida siempre a la espera de satisfacción. Por lo demás, las diferencias psíquicas entre el hombre y la mujer, determinadas por los complejos que se franquean durante la infancia y que orientan el quehacer sexual, el Edipo y el complejo de castración, se sustentan en el reconocimiento de la diferencia sexual anatómica. Sea como fuere, y lo que nos interesa a los fines de este trabajo, dejando de lado las múltiples disquisiciones que podrían hacerse sobre el asunto, parece cierto que el concepto de sexualidad en la obra de Freud quedó ligado a dos campos que se relacionan íntimamente, el energético y el anatómico. Por un lado, mediante la pulsión, como concepto fronterizo entre lo psíquico y lo somático, la sexualidad, según Freud, fue dependiente de la idea de un estímulo energético constante proveniente del interior del cuerpo que exigía la satisfacción para mantener al aparato en equilibrio. Por el otro, la diferencia sexual anatómica fue determinante a la hora de concebir no solo las particularidades psíquicas de cada sexo, sino los límites mismos del psicoanálisis. El hecho biológico de la ausencia o presencia de pene era para Freud la roca viva con la que se enfrentaba un analista luego de haber penetrado en todos los estratos psicológicos. Desde luego, iniciar este desafío era enfrentarse a molinos de viento. Si la biología así lo disponía, nada podría hacerse contra ello. En suma, las hipótesis de Freud hicieron depender a la sexualidad de la relación entre materia y energía específica de la física de Newton aplicada a las ciencias sociales. También parece cierto que Lacan mantuvo y ratificó la importancia dada a la sexualidad por Freud. Las referencias sobre este asunto sobran. Sin embargo, su obra se caracteriza por emprender una constante crítica a las prestaciones teóricas que explicaban la sexualidad por los caminos de la energética o el materialismo biológico. ¿Cómo comprender entonces el sentido de la sexualidad en la obra de Lacan? Si los psicoanalistas tenemos a la biología por antífrasis, es una cita, y la energética freudiana no puede mantenerse con alguna verosimilitud. ¿De dónde sostenerse para no caer allí donde el lenguaje difiere? ¿Cuál es el amarre, el lugar donde la sexualidad puede echar el ancla? En definitiva, ¿cuál es nuestro real? Las dificultades para correrse del ámbito de la energética son explícitas, aunque aparentemente ignoradas, o quizá no exista esa intención. De todos modos, el carácter virulento de la energética impide la posibilidad de pensar de un modo alternativo el problema de la sexualidad en la obra de Lacan. El uso del concepto de goce en el ámbito del lacanismo parecería confirmar esta hipótesis. Alfredo Edelstein, señalando este obstáculo, dice que, cito, el goce es el nombre moderno para el principio del placer, que significa siempre en nuestro ámbito una descarga, fundamentalmente una descarga energética. Ciertamente, la idea de Miller de que el goce es la pulsión de muerte más la libido, no solo conserva, sino que refuerza en la modalidad de una biología lacaniana las vertientes anatómicas y energéticas que Lacan había intentado con gran esfuerzo suprimir. El goce es entendido habitualmente como un quantum energético proveniente del cuerpo vivo que exige satisfacción prescindiendo del otro, una satisfacción del cuerpo consigo mismo. El goce es del uno sin otro. Asimismo, al ser un atributo del cuerpo, la diferencia sexual anatómica es condicionante del goce que afectará a ese cuerpo según sea hombre o mujer. Esta última, la mujer, siempre ventaja en lo concerniente al goce femenino. Si pretendemos salir del escollo anatómico-energético, tal vez sea conveniente seguir a Lacan al pie de la letra. Y el uso de este término no es inocente. Es que se trata para él de proponer un corte que, cito, no se hará entre lo físico y lo psíquico, sino entre lo psíquico y lo lógico. Fin de la cita. Y hacer lógica es pasar del lenguaje a la escritura, del significante a la letra, de lo simbólico a lo real. Otro punto, la escritura y la realidad sexual. Durante los seminarios 18, 19 y 20,
Lacan llevará a cabo un recorrido teórico en el que intentará desprenderse de los postulados que sostienen a la sexualidad desde una perspectiva biológica o energética. La búsqueda, siempre inquieta y plagada de referencias teóricas de diversos campos del pensamiento, es la de otra materialidad para la realidad sexual. Por ejemplo, en la clase del 20 de enero de 1971 dice: lo que se estudia en biología no tiene absolutamente nada que ver con aquello que tiene un nombre perfectamente enunciable y que se llama las relaciones del hombre y de la mujer. La insistencia a la hora de afirmar que no hay la más mínima realidad prediscursiva, esto sí, es llamativo la cantidad de veces que Lacan enuncia esta frase en el seminario 20, por ejemplo, denota una preocupación por señalar que si el goce tiene alguna materialidad, esta es significante y que la sexualidad solo puede comprenderse por lo escrito. ¿Pero qué entendemos aquí por escritura? Es el espíritu científico de Lacan, presente desde el comienzo de su enseñanza, el que lo orienta a teorizar sobre la sexualidad a partir de la escritura como la operación con letras y gráficos combinados, que se fabrican a partir del lenguaje y que consisten en la fuerza de modificación de lo real, en el análisis y fuera de él. En sus palabras. Una cita del seminario 18. Este momento científico, dice Lacan, se caracteriza por un cierto número de coordenadas escritas, encabezadas por la fórmula que Newton escribió respecto a lo que recibe el nombre de campo de gravedad, y que no es más que un puro escrito. Nadie logró darle un soporte sustancial cualquiera. Cuando pienso que esos señores que se pasean por ese lugar absolutamente sublime, la luna, que es por cierto una de las encarnaciones del objeto sexual, cuando pienso que van allí simplemente llevados por un escrito, me da muchas esperanzas, incluso en el campo donde eso podría servirnos, a saber, el deseo. La escritura puede llevarnos al campo de la sexualidad así como lo llevó a la luna. Esta parece ser la apuesta de Lacan. Las operaciones de escritura, el trabajo con la letra, rompe con la apariencia y disuelve las formas. Se trata de la aseveración por parte de Lacan de una postura epistemológica que impide concebir al goce como un fenómeno y al real como una experiencia. El goce es real, no porque provenga del cuerpo o porque sea del ámbito de lo sensible, sino porque es efecto de escritura. Esto también es una cita. El lenguaje es otra piel, la única capaz de gozar. Y ello no quiere decir que solo hablando se puede gozar, sino que el lenguaje goza, el lenguaje nos goza. Desde este punto de vista, no es posible anteponer al goce un pronombre personal. Yo no gozo, tú no gozas, él no goza, sino que, y cito, el lenguaje nos emplea, y por este motivo eso goza. Otra cita más. La escritura no es nunca, desde sus orígenes hasta sus últimas variaciones técnicas, más que algo que se articula como huesos cuya carne sería el lenguaje. Esto está en el seminario 19. Como los huesos, para los músculos, ahora continúo yo, y los tejidos blancos, la escritura es el soporte de la morada fofa del lenguaje. Por lo tanto, no parece correcto asimilar, como lo hizo Jacques Alain Miller, el hueso de un análisis con la roca viva de la castración. Este movimiento nos conduce directamente hacia la biología freudiana de la cual intentamos prescindir. Lo real es hueso, pero entendido como el resultado de la erosión del significado, de extracción del sentido a partir del lenguaje para el surgimiento de la letra en estado puro. Nuestro esqueleto no es biológico, sino matemático, y por lo tanto intangible, abstracto. Si algo puede decirse del sexo, pues no hay más hecho que el dicho, es a través de la combinatoria calculada de letras que introducen un imposible lógico. Cito a Lacan, seminario 19. No por ser biológico es más real. Lo real es otra cosa. Lo real es lo que comanda toda la función de la significancia. Lo real es lo que ustedes encuentran justamente por no poder escribir cualquier cosa en matemática. Otro punto, el debate con Aristóteles, ser y existencia. Uno de los cruces más importantes en el abordaje teológico de la sexuación se manifiesta en el debate que Lacan mantiene con Aristóteles y su concepción del ser, el uno y la sustancia. La discusión no se entabla únicamente con la filosofía de Aristóteles, sino también con el propio sentido común aristotélico medieval de nuestros pacientes. Los contemporáneos vivimos sin saberlo en el pensamiento aristotélico del ser. Esto lo trabajó Alfredo en el curso de 2008. Estamos, por lo tanto, frente a un problema eminentemente clínico. La crítica de Lacan se dirige a lo que se conoce como el realismo aristotélico.
Este supone que el modo fundamental del ser es el ser en sí como sustancia, es decir, como aquello que puede existir independientemente de cualquier instancia de otra edad. Para Aristóteles, la sustancia primera es el ser individual del cual puede predicarse algo. Es lo único que realmente existe o puede existir. Por lo tanto, Aristóteles confundiría, según Lacan, el ser con el uno y lo real con lo concreto. Cito: a toda costa es necesario, para Aristóteles, que el uno sea y que el ser sea uno. Ahí trastabillamos, pues justamente la manera de no tontear es separarlos rigurosamente. En el psicoanálisis, esta confusión se exterioriza cuando se entiende al sujeto como sustancia, es decir, como individuo, y cuando a éste se le atribuyen cualidades, como por ejemplo el goce. Entonces se termina por afirmar, con los dos pies metidos de lleno en el aristotelismo, que el sujeto es una persona compuesta por determinada materia que posee determinados atributos. Cito Lacan, Seminario 20. Ese ser no se hace más que suponerlo a ciertas palabras, individuo, por ejemplo, o sustancia. Para mí no es más que un hecho de dicho. La palabra sujeto que yo empleo toma entonces un acento distinto. Me distingo del lenguaje del ser. La formalización matemática es nuestra meta, nuestro ideal. Fin de la cita. En términos de sexuación, el objetivo de Lacan parece ser el de desprenderse de la idea de hombre o mujer como esencias, de seres individuales con determinados atributos sexuales a partir de los cuales podría establecerse una diferencia. Para Lacan, hombre, mujer, niño no son más que significantes. Y en consecuencia no entran en el registro del ser, sino en el del existir. Solo se existe como significante. Otra cita, Seminario 19. Un ser, cuando llega a no ser más que símbolo, es justamente un ser sin ser. Por el solo hecho de hablar, todos ustedes participan en este ser sin ser. Como contrapartida, lo que se sostiene es la existencia, en la medida que existir no es ser, sino depender del otro. La crítica a la ontología aristotélica se sitúa en el contexto de la búsqueda de un real que se distinga de la presencia concreta, de entidades indivisas que existan desde siempre y por sí mismas. Coherente con el hecho de que no hay realidad prediscursiva, Lacan avanza en la exploración de un uno que parta del otro y que por lo tanto no pueda confundirse con el ser. Cito: es así que pretendo llevarlos a algún lado, al perseguir mediante la bifidez del uno. Ese uno que Platón distingue tan bien del ser. Platón es completamente lacaniano porque ubica el ser fuera de la cosa, fuera de la cosa misma. Por esta razón es necesario un proceso dialéctico que como artificio lógico nos proporcione el acceso hacia lo real, en términos platónicos hacia la idea o la forma. Sin embargo, es enormemente difícil corrernos de la dimensión del ser. La lengua forjada por el discurso filosófico dejó como producto un caudal de voces, terminologías y giros lingüísticos que impone al lenguaje un inevitable deslizamiento hacia ese mundo, esta es una cita, ese supuesto de una sustancia impregnada de la función del ser. Cada vez que hablamos, necesariamente, hacemos aparecer la vertiente sustancializadora del lenguaje. ¿Cómo salir a partir del lenguaje de una dificultad que el mismo lenguaje nos impone? ¿Cómo concebir la relación entre los sexos de otro modo si los dichos nos desvían hacia el mismísimo lugar que queremos evadir? Esta parece ser la pregunta que Lacan despliega en los seminarios que estamos trabajando. La respuesta es que hay otra dimensión del lenguaje que se dirige hacia el vaciamiento del ser, la escritura matemática. Si Lacan aborda la sexualidad en términos lógicos, es porque esta, y cito a Alfredo, es la única forma de mantenerse en el campo de lo simbólico sin ser capturado por la dimensión del ser ineliminable de la función del lenguaje. Las fórmulas de la sexuación que Lacan termina por elaborar en el Seminario 20 no pueden comprenderse como un capricho metodológico, sino como la vía necesaria para abordar la relación entre el hombre y la mujer entendidos como existencias significantes. Por lo tanto, estas fórmulas no son el modo de comprender ninguna realidad, no refieren a ninguna existencia concreta, no se relacionan bajo ningún punto de vista con la biología o la anatomía de un cuerpo masculino o femenino. La fórmula de la sexuación son modos de analizar y categorizar dichos. Hay dichos hombre y dichos mujer. Y ahora algo muy breve sobre las fórmulas. Arranco con una cita de Alfredo Edelstein del curso sobre el Seminario 20 en el 2008. Podríamos decir que el esquema de las fórmulas de la sexuación
es una tabla para pensar cómo en el discurso analítico uno podría caracterizar en lógica modal las frases, los dichos. Lo que Lacan está proponiendo es que para el material en análisis los argumentos pueden tener 4 modos y que si tienen 4 modos sabremos qué tendencia implican. Siguiendo la idea de Alfredo Einstein, diremos que si la sexuación es abordada por Lacan en términos lógicos, las fórmulas nunca podrían referir a individuos, sino exclusivamente a dichos. De esta perspectiva, las fórmulas de la sexuación pueden ser entendidas como un artificio lógico que opera extrayendo el sentido de las frases para quedarse con el esqueleto de las mismas, es decir, la modalidad lógica que las soporta. Para concluir, abordaremos introductoriamente la propuesta de Lacan a partir de esta clave interpretativa, sin olvidar que la misma se ubica como alternativa a la lógica aristotélica, entre otras. Entonces, cita del seminario 20. Todo ser que habla se inscribe en uno u otro lado. Leeremos esto como, cada vez que alguien habla, al menos en un análisis, se inscribe necesariamente de uno u otro lado de las fórmulas. En el lado izquierdo tenemos escrito la particular afirmativa, que se lee existe al menos algún X que dice no a la castración, y la universal afirmativa, que se lee todo X dice sí a la castración. Lacan denomina a este lado hombre. En este caso, la universal afirmativa encuentra su límite en la particular afirmativa. El todo se apoya entonces aquí en la acepción postulada como término, como lo que niega íntegramente phi de X. Del lado derecho de las fórmulas, que Lacan llama lado mujer, encontramos la universal negativa, que se escribe con el coautor de la existencia. Y se lee, no existe ningún X que diga que no a la castración, en la particular negativa. Que se lee, no todo X dice que sí a la castración. El lado mujer se caracteriza por la utilización de la lógica del no todo, ideada por Jacques Lacan y que veta la totalidad englobante de la lógica aristotélica. Bueno, finalmente ubicaremos como hipótesis provisoria a los dichos hombres como aquellos que se escriben en la lógica del todo fundado en la acepción, es decir, dichos que sostienen de algún modo la universalidad. Si los argumentos tienen esta matriz lógica, las relaciones posibles serán las del sujeto con el objeto A, el fantasma, o con el phi, o el S1, lo llama Lacan en el seminario 20, que encarna al falo. Por lo tanto, los dichos hombres serán aquellos que otorgan consistencia al ser, o para decirlo de otro modo, aquellos que respondan a la pregunta por el deseo del otro antes de que la pregunta se realice, sea por la vida del fantasma o del S1. Por otro lado, los dichos mujer, a partir de la lógica del no todo, habilitarán la relación con el significante de la falta en el otro, como una faz del otro, esto es una cita, que nos encamina hacia la existencia. Repetimos que las consideraciones aquí realizadas sobre el posible uso de la fórmula de aceptación no son más que conjeturas transitorias que nos permitan pensar de un modo alternativo la aceptación a partir de la lógica. Esperamos que esta vía nos lleve hacia usos clínicos más provechosos y nos permitan salir de las vertientes energéticas y anatómicas. Gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Martín Krinkewitz en su trabajo Puntualizaciones sobre la pulsión en la enseñanza de Jacques Lacan, diferencias con Sigmund Freud. Bueno, buenas tardes. En esta mesa que habla de sexualidad me tocó acabar. Me parece que lo que voy a plantear está epistemológicamente relacionado con un desarrollo previo a todo lo que se habló, que es la pulsión. Me interesa destacar, sobre todo, cómo Lacan piensa de otra manera la pulsión. Con lo cual, si bien acabo, podría estar en el principio de todo lo que se viene planteando, incluso las fórmulas de la sexuación. Y me metí con el tema de la pulsión estudiando goce. Me pareció que a mí me sirvió mucho volver a preguntarme qué plantea Lacan cuando plantea pulsión, para entender algunas estrategias, me parece, insisto, epistemológicas de Lacan respecto de la fórmula de sexuación y todo lo que se presentó antes. Entonces, dos citas.
De Lacan, seminario 11, la primera. El psicoanálisis no implica ningún reconocimiento sustancial, ningún campo sustancial sobre el cual pretenda operar, ni siquiera el de la sexualidad. Y otra cita de un compañero de ruta intelectual de Lacan, que es Althusser. Lo que hace que la abstracción sea científica es justamente que designa una realidad concreta que existe verdaderamente, pero que no se puede tocar con las manos ni ver con los ojos. Esto está en Guía para leer el Capital, de Althusser. No me voy a detener mucho en la descripción que hace Freud de la pulsión. Brevemente digo algunas indicaciones. Es original, es natural, es biológica, viene desde el vamos. Citas de Freud. Llamamos pulsiones a las fuerzas que suponemos tras las tensiones de necesidad del ello. Representan los requerimientos que hace el cuerpo a la vida anímica. Es innegable que la libido tiene fuentes somáticas. Afluye al yo desde diversos órganos y partes del cuerpo. Esto se ve de la manera más nítida en aquel sector de la libido que, de acuerdo con su meta pulsional, se designa, comillas, excitación sexual. Será mejor que llamemos necesidad al estímulo pulsional. Lo que cancela esta necesidad es la satisfacción. Bueno, no voy a entrar en detalles porque ya se habló, pero los modelos de Freud respecto de la pulsión son fisiológicos, embriológicos, evolutivos, breve resumen, plasma germinal, la recapitulación de la filogénesis y la ontogénesis, esa idea tan poco darwinista de que la vivencia se puede inscribir genéticamente y transmitirse, en fin, modelos extraños puramente de la biología, que es el marco conceptual en lo que Freud pensaba. Se insistió mucho sobre esto, sobre este modelo, me parece, no me voy a entrar en detalle. El aparato psíquico es un reservorio de huellas, ¿sí?, cargadas por energía. Esa energía proviene del exterior o del cuerpo. En el caso de la pulsión, esa energía es corporal, es una bioenergía. El aparato sería algo así como un ligador de energía con huellas. Es una teoría biológica, ¿sí?, que implica una interioridad, la crítica que hace Lacan al yo y el ello, como el saco de bolitas, ¿sí? Implica una idea de que hay una realidad interna y una realidad externa. La realidad interna sería la representación de la realidad externa. En fin, no me voy a tratar mucho en eso. Me interesa así sobre todo abocarnos a plantear cómo Lacan le va a dar, me parece, y en el sentido que decía Cristina Sánchez ayer, un retorno, pero dar vuelta. El abordaje que hace Lacan de la pulsión efectivamente es un dar vuelta, un retourner, como decía Cristina, ¿no? Es increíble. Yo creo que nos mató el retorno a Freud, nos mató mal, porque yo creo que Althusser la hizo mucho mejor. Althusser dijo, releer a Marx, hay que volver a leerlo. Me parece, digo, yo si le recomendaría algo a Lacan, si pudiera, diría, no lo llames retorno a Freud, porque el problema es que se te va a armar en 30, 40 años, de que vamos a decir que lo que vos estás diciendo es lo que dijo Freud, y no es así. Me parece que Althusser estuvo más piola, no sé, porque lo dijo releer a Marx, hay que leerlo de nuevo, hizo la misma maniobra, sí, pero me parece que hoy está Althusser como lo que piensa Althusser de Marx y no está pegado. Entonces el drama que tenemos es que decimos Lacan y hablamos de Freud, en el mejor de los casos, en el peor hablamos de Miller, pero bueno. ¿Qué quiere decir la pulsión para Lacan? ¿Qué quiere decir la pulsión para Lacan? Una frase. El psicoanálisis toca, del seminario 11, el psicoanálisis toca la sexualidad bajo la forma de la pulsión, donde ella se manifiesta en el desfiladero del significante. Dos tesis. Lacan va a articular la pulsión plenamente al significante. Viene de ahí. Punto 1. Y punto 2, está ligada estrictamente a algo así como, no sé cómo llamarlo, pero a la existencia del parletre, a las condiciones de la existencia del parletre. Porque hay existencia del lenguaje, hay pulsión. ¿Sí? Todas las citas son de Staferla, del seminario 11. Una cita. Eso que, de Lacan, ¿no? Eso que parece evidente de la pulsión, dice Lacan, describir de algún modo la línea de una relación de intercambio entre el organismo y, por ejemplo, el objeto de su necesidad,
va en contra de todo lo que pudimos leer en el texto de Freud. Bueno, ahí tienen nuestro drama, ¿no? Dice que eso no lo dijo Freud, sí, que en realidad Freud dijo otra cosa, pero Lacan dice que es otra cosa de lo que habla Freud. Específicamente la concibe por fuera de cualquier necesidad orgánica. Si para Freud la satisfacción es el principio dinámico del aparato psíquico articulado en la pulsión, ¿sí?, implicando una energía que fluye, para Lacan esa dimensión, y es un poco la introducción que quiero hacer yo, presentarles hoy, esa dimensión dinámico-energética es otra cosa. Yo diría otra cosa con O mayúscula, otra cosa. En principio, creo que Lacan parte de otro origen. No es biológico ni prediscursivo. Es, como lo formula Edelstein, el Big Bang del lenguaje, ¿sí?, que está operando en todo lo que hace la existencia humana, ¿sí?, tanto respecto de sus ideas como de sus afectos y de sus sensaciones. Entonces, voy a presentarles 3 tesis que me parece que articulan este releer a Freud que hace Lacan con sus propios postulados, que tienen un título. El primero es ni adentro ni afuera, sujeto. ¿Sí? En el seminario 11, con la exposición del inconsciente, Lacan presenta la pulsión articulada a 2 operaciones que él dice causan al sujeto. Estas 2 operaciones las sugiero como la máquina lógica del Big Bang del lenguaje, ¿sí? Como punto de origen para sujeto otro, y propongo agregar, para que muchas veces el problema es, cuando hablamos de sujeto, ¿cómo diferenciamos sujeto de eso que aparece en el sujeto que no es el sujeto? Le propongo así: sujeto otro y par l'être, o blanc ser, ¿sí? Alineación y separación son las operaciones que, lo propongo así, componen la función donadora de existencia en el campo del lenguaje, articulando sujeto y otro en algo llamado par l'être. Es necesario que la existencia se realice en función del otro, porque el primer paso de esta operación, la alienación, es advenir a la existencia como un significante que proviene del otro. Esto implica que la existencia se funda a partir de un significante que no significa nada en sí mismo, sino en función de algún sentido, ¿sí?, que se localizará en el otro. Dicho de otro modo, el sujeto es lo que un significante representa para otro significante. La alineación se presenta en Lacan tomando la teoría de conjuntos y la operación de conjunción. Que voy a... Conjunción. Esto implica que cualquier significante que designa la existencia es a su vez elemento de otro conjunto, el otro, y consecuentemente se cuenta por 2, pero son uno y el mismo. De allí que algo se pierde. Lo que se pierde es el ser en el sentido de entidad fundada en sí misma, ¿sí? Lacan dice, bueno, si hay algo que designa, ¿sí?, al ser que viene del otro, tiene el problema de que viene del otro, ¿sí? La falta del ser, ¿sí?, producto de la alienación, implica que el par l'être, al realizarse como significante, su existencia queda ligada al sentido del otro, ¿sí? Por lo que, justamente desde la perspectiva del sentido del otro, quedará en fading en tanto ser, en tanto lo que es en sí mismo. O sea, estará determinado por las vacilaciones que pueda tener el sentido del otro. Para decirlo brevemente, se puede ser eso que viene, ese significante que viene del otro, pero ¿en qué sentido me lo decís? Vos sos, ¿no? Un ejemplo muy simple, vos sos tal, pero ¿en qué sentido me lo decís? Esa dimensión letal, digo, que venga del otro, pero a su vez que esté sujeto al sentido porque es significante, ¿sí? Implica, tiene necesaria, como consecuencia necesaria, la necesidad, lo digo así, de sujetarse ante las vacilaciones posibles del sentido, ¿sí? Es necesario pensar entonces que a esa pérdida de ser producto de la alienación es necesaria una maniobra que, pongo así, entre comillas, fije el sentido. Esa maniobra Lacan la llama separación, ¿sí? Y lejos de separarse del otro, Lacan insiste en esto, implica una articulación posible, digo yo, fijadora del sentido, ¿sí?, que tiene la existencia en función del otro. Lejos de separación, Lacan alude a la etimología de una parte. Propongo algo así como participar, ser parte, ¿sí?, como indicación. Separación, entonces,
es una maniobra, dice Lacan, para parirse en una articulación con el otro. Y por eso mismo la operación de conjuntos que propone es la intersección. ¿Sí? Esta intersección hay que pensarla así. Este ser parte se articula del siguiente modo. Se resuelve la falta en ser producto de la alienación ubicándose como falta para el otro. ¿Sí? Se responde al otro como falta, ubicándose en el lugar de lo que podría faltarse al otro. ¿Sí? De allí que en el escrito Lacan usa el término soborno, traslape. ¿Sí? Se articula la falta en ser propia de la alienación causada por el significante con el deseo del otro, articulándose en relación al deseo del otro los agujeros del discurso del otro. ¿En qué sentido soy para ti? ¿Sí? El que pueda faltarte de algún modo, ¿sí? Podría ser alguna maniobra, democratizar la maniobra para fijar, ¿sí? La existencia. Esa existencia que queda abierta por la alienación. Para terminar este punto, desde esta perspectiva, la existencia, ¿sí? En tanto par lettre, es una consecuencia de la intersección, conjunción con el otro, ¿sí? Lo que rompe definitivamente con cualquier dimensión de interioridad. Yendo a la pulsión, ¿sí? Más específicamente como lo presenta Lacan, le propongo así, del quimismo celular de Freud a un órgano relacional de equivalencias. Me interesa una cita de Lacan. Me olvidé decirles que la cita anterior no está en la traducción de Paidós, está en esta farla nomás. La cita que les decía, eso que parece provenir de la pulsión, eso no está en Paidós, está eliminado. La cita que les propongo trabajar ahora es cómo Lacan concibe el viviente, ¿sí? Que es lo vivo, que es otro de los capítulos que tenemos que revisar muy bien, ¿sí? Porque sexualidad no es lo que parece, sujeto no es lo que parece y lo vivo tampoco. Miren cómo lo dice en el seminario 11. En relación a lo que llamamos la entrada del inconsciente, opongo dos campos, el sujeto y el otro, con A mayúscula, en tanto que es el lugar donde se sitúa la cadena significante. Aclara, en tanto que comanda todo lo que se presentificará respecto del sujeto. Y miren, esto me llamó mucho la atención. El otro, como el campo de eso viviente, ¿sí? Donde el sujeto ha de aparecer. He dicho, insiste, del lado de eso viviente, ¿sí? Que recluta, es un término en francés que es appelé, que es el reclutamiento al servicio militar, ¿sí? Que recluta a la subjetividad. Eso es lo que manifiesta esencialmente la pulsión. O sea, fíjense que la pulsión para Lacan está definida así como algo del campo del otro, donde ubicar lo viviente, ¿sí? Que recluta, que llama, por decirlo así, al servicio, a la subjetividad. Digo, pensar esto en términos de cómo deseo es deseo del otro, de cómo esa inmixción misma que Lacan propone en relación al advenimiento del deseo en función del otro. Recuerden, conjunción, intersección, ¿sí? Está ahí, no es ni adentro ni afuera, está en un entre. ¿Sí? Yo creo que la pulsión, así entendida por Lacan, pretende dar vuelta totalmente a la idea de sexualidad de Freud, ¿sí? Articulando justamente estos dos conceptos, lo viviente y la satisfacción. Viviente, fíjense cómo en la cita anterior queda claramente del lado de nada biológico, sino como eso que llama a la vida en relación al otro. Hay una anécdota que pensaba en esto, no sé si vieron la película Gravedad, ¿sí? Donde Bullock en su momento, decide que ya está, perdidos en el espacio, es muy interesante, Digo, la película, está buena. Y de alguna manera decide abandonar abandonarse, no vuelve, y se le viene George Clooney en un sueño y decide no morir, digamos así, pero en un sueño donde el otro la llama de alguna manera. Es un excelente ejemplo para pensar la vida por fuera del registro biológico y de cómo la vida puede ser llamada por el otro. Un lindo ejemplo. En la cita, el viviente es eso, el campo del otro donde el sujeto aparece. Si lo viviente es eso, el campo del otro, jamás puede ser el cuerpo biológico. ¿Sí? Lo viviente en esta concepción queda corrido de cualquier naturaleza biológica. Lo propongo así, es el producto de un enganche en torno de algo que permite unir y venir del otro. De ahí me parecen estos dos esquemas, ¿sí?
para pensar la pulsión en Lacan. El de la NASA, este esquema es el campo del otro. Fíjense, están en verde y en rojo lo que yo entiendo que son la articulación de dos agujeros. ¿Sí? Incluso así podemos decir la pulsión como el enganche de dos agujeros. Así que el agujero de la zona erógena en el discurso del otro. ¿Sí? Esta maniobra de la pulsión de ida y vuelta al otro, entornando dos agujeros en un recorrido en el cual es posible localizar un objeto abstracto, allí que Lacan ponga como objeto ahí de repente algo como la mirada o la voz, es un objeto abstracto, no es tridimensional. ¿Sí? Propongo concebirlas en el sentido que damos alienación-separación, ¿sí? Algo que fija la existencia en función del otro. ¿Sí? A la falta en ser propia de la condición de existencia significante, se puede responder entornando en el campo del otro un objeto del cual, entre comillas, agarrarse existencialmente. ¿Sí? Entendiendo esa fijación, uso ese término, a propósito porque lo usa Freud, pero le doy una vuelta lacaniana, digamos, esa fijación como éxtima, ¿sí? Como que lo más íntimo mío, ahí, digámoslo así, de la satisfacción pulsional, está estrictamente ligado al otro. ¿Sí? Lacan aporta la noción de la minilla, que Alfredo Wiesel trabajó en las jornadas pasadas como incorporal. Les propongo que cuando entendamos para Lacan la noción de incorporal, lo que tenemos que pensar es en la cita de Althusser de concepto científico abstracto. ¿Sí? Esta laminilla como noción abstracta da cuenta necesariamente de que si aceptamos esto, hay que concebir que hay un ente, ¿sí? Que está, digámoslo así, entre los cuerpos biológicos, un ente relacional, ¿sí? Que es verdadero, como dice Althusser, que existe, ¿sí? Pero no se puede ni ver con las manos, ni ver con los ojos, ni tocar con las manos. ¿Sí? Ese ente bidimensional, yo entiendo, así plantea Lacan la laminilla, entiendo que se trata del lenguaje, ¿sí? O el lenguaje funcionando entre los cuerpos, ¿sí? Ese articula agujeros corporales y agujeros de la cadena significante, que entran entre sí en una relación significante. ¿Sí? Lacan dice así: esta suerte de cuerpo de la minilla, con su inserción en alguna parte, subrayo lo de alguna parte, ¿sí? Porque es un borde que viene a insertarse sobre la zona erógena, a saber, sobre los orificios del cuerpo, en tanto que esos orificios, en nuestra experiencia, están ligados a la apertura y cierre del inconsciente, de la oquedad del inconsciente. Están ligadas, dice, las zonas erógenas, porque allí se anuda la presencia del viviente. Fíjense que, de nuevo, Lacan va a plantear lo viviente no como algo producto del cuerpo biológico, sino de ese enganche con el deseo del otro. Eso como lo que da vida. ¿Sí? La noción de enganche también, me parece, está en la laminilla, ligada al carácter, él propone que tiene un carácter placentario. ¿Sí? La laminilla hay que pensarla como la placenta. La placenta, yo no sabía, surge, o sea, la placenta se origina en el tejido del feto, no está en el útero de la madre, es parte del tejido del feto. ¿Sí? Es el tejido del feto producido por el feto mismo que lo envuelve. ¿Sí? Dice Lacan que eso, cuando nace el bebé, la placenta es algo que se pierde, pero que a su vez se va a desparramar, que nos va a hacer esta referencia al lenguaje funcionando placentariamente, si quieren, en los enganches de los cuerpos. ¿Sí? El Lacan usa la metáfora de cuando el bebé nace, algo se pierde, justamente de la placenta, y eso sería lo que queda operando, que tiene ese estatuto, ¿no? Que es de la madre o es del feto, la placenta. Está ahí entre. Esa es la dimensión que tiene la laminilla para Lacan respecto al lenguaje. Y me parece, como planteó Laura, me parece que es un antecedente, este es un antecedente a pensar el gozo. ¿Sí? Bueno, entonces la laminilla es planteada como un ente existente entre los cuerpos biológicos que da cuenta de su relación. Acá está el máximo, me parece, la diferencia con Freud. ¿Sí? Lacan sugiere llamarla órgano relacional, órgano irreal. ¿Sí? Es un concepto teórico forjado para dar cuenta de la sexualidad en el desfiladero significante. Lacan propone que su laminilla es el equivalente a la libido freudiana. ¿Y cómo refiere esto? Dice, hay que distinguir, Lacan, ¿no? Hay que distinguir dos empleos del concepto de libido, permanentemente confundidos, por lo demás en la doctrina. Como concepto energético, dice él, que regula la equivalencia de los fenómenos, y como hipótesis sustancialista que los refiere a la materia.
Recuerden que cuando dice como concepto energético que regula la equivalencia de los fenómenos, estamos hablando de la presentación de Federico ayer de los bloques de Feynman. O sea, una vez que uno plantea que se conserva la energía, después lo que tiene que hacer es plantear las fórmulas de transformación de la energía. Y es ahí donde se producen las equivalencias. O sea, cuando es energético hay que pensar en el sentido de equivalencias. ¿Sí? Otra manera que lo dice Lacan, esto es, mismo seminario 11, que la libido representa el equivalente, los equivalentes posibles, todas las formas en las cuales podríamos enumerar el objeto A. ¿Sí? La naturaleza placentera de la laminilla permite situarla como un entre. ¿Sí? Los cuerpos biológicos que quedan enganchados entre sí a partir de algún tipo de equivalencia puramente de lenguaje. ¿Sí? En tanto concepto superador, entiendo yo, de la libido freudiana de origen sexual y biológico, la laminilla ofrece un modelo que articula, ¿sí?, en equivalencias de lenguaje fenómenos ligados a la satisfacción que ingenuamente se suponen como proveniendo de los cuerpos. De este modo, se postula la sexualidad en algún sentido de mucho mayor alcance que lo biológico corporal, ¿sí?, como relacionalidad fundada en cierto orden de equivalencia que da el significante. En este sentido, podría decirse que la laminilla es lo que hay de relación sexual, ¿sí?, entre parletres. Es el órgano de la relacionalidad significante. Por supuesto que esto después nos lleva a si esta relación de equivalencia tendría un universal, que es todo lo que desarrollaron anteriormente. Digamos. La consecuencia de esto es que no hay relación sexual, porque esa relación de equivalencia es de parte a parte, pero no hay un todo que ordene todas las equivalencias posibles, ¿no? Último apartado. De la sexualidad química freudiana, y este es un desarrollo personal, pero tomando algunos elementos de Lacan, a la derivada infinitesimal lacaniana. La postulación de la laminilla permite articular lo que en el sistema freudiano es entendido como placer-displacer, ¿sí?, que en Freud es, en definitiva, movimientos de energía asexual, ¿sí?, en otro plano, ligado al significante. Abro cita de Lacan. Sabemos que las formas de acomodo entre lo que anda mal y lo que anda bien constituyen una serie continua. Subrayo este término, serie continua. En el análisis tenemos ante nosotros un sistema donde esto se acomoda, que es esto lo que anda bien y lo que anda mal, propongo placer-displacer, se acomoda y alcanza, subrayo, su propio tipo de satisfacción. Voy a atacar la idea de satisfacción, o sea, le voy a proponer cómo Lacan da vuelta la idea de satisfacción sexual de Freud. Es algo más complejo, ¿sí? Le propongo así, consideremos que esta serie continua es una función en la que se articula para alguien tanto el placer como el displacer, lo que gusta o lo que disgusta. Si lo pudiéramos representar gráficamente, sería supónganse que para arriba es me gusta, para abajo no me gusta, supónganse que sea el relato de la satisfacción de alguien, de sus satisfacciones, ¿sí? Bueno, pensémoslo así, hay otra cita de Lacan que dice, la pulsión representa, no hace sino representar imparcialmente, la curva de eso que quiere decir del viviente el cumplimiento de la sexualidad, ¿sí? Recuerden que viviente no era la vida biológica, sino eso que del campo del otro recluta la subjetividad. Digo, hay que hacerlo cada vez, porque si no, se te queda pegada la palabra a Freud, ¿sí? Curva, una traducción de curva en francés, eso es lo bueno de esta ferla, que te permite ubicar el campo semántico que usa Lacan, es un gráfico representante de las variaciones de un fenómeno según dos o más variables. O sea, una curva puede ser un gráfico, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces propongo esto, está hablando de esto Lacan, que lo que entendemos en la clínica como satisfacción y insatisfacción hay que entenderlo como una función, ¿sí?, que se va a desplegar ante nosotros, ¿sí?, y sobre la cual podemos operar. Lacan dice, el Trier, propongo considerar el Trier como la deriva. Esto va a existir siempre Lacan en esto, la deriva, la tendencia como sinónimos, ¿sí? Es un verdadero montaje donde eso, que es la fuente orgánica, entre comillas, ¿sí?, no aparece sino retomada en una estructura de lenguaje, ¿sí? Este es el punto, dice Lacan, por si no nos quedara claro, es el punto eminente
de valoración de la palabra en la clínica psicoanalítica. O sea, está de nuevo diciendo, efectivamente es una estructura del lenguaje en la que eso que entendemos, ¿sí?, como satisfacción, si quieren, no es de una fuente orgánica, sino es una estructura del lenguaje. Entonces, mi propuesta es la siguiente. En tanto que Lacan insiste en pensar la pulsión como deriva, que también se puede entender como tendencia, es posible conjeturar que tal vez podemos pensar a la pulsión como derivada de la función de la serie del placer-displacer, ¿sí? Cuando digo derivada, me estoy refiriendo al concepto matemático de derivada. Es un concepto matemático muy importante, proviene del cálculo infinitesimal y es, según dicen, lo que le permitió a Newton poder dar cuenta de sus formulaciones. Hasta Newton y Leibniz desarrollan el cálculo infinitesimal. Y si lo tuviéramos que explicar de alguna manera bastante simple, la derivada es una función que se puede calcular, es una función que uno puede calcular respecto a una función. Es como decir, existe esta función, ¿sí?, f de x, y esta función, si es continua y si tiene ciertas propiedades, no todas las funciones son derivables. Si la función es derivable, es posible encontrar otra función de esa función, que se llama la función derivada, ¿sí? La función derivada, una manera de resumirlo, es la que nos permite entender cómo en cada punto del trazado de la función, es posible entender qué tendencia va a tener en el límite al infinito el próximo punto. O sea, se puede decir así, la derivada es lo que permite calcular la tendencia de la función, Y en términos geométricos es la recta tangente, digamos, la derivada de una función dibuja la tangente en cada punto de la función, ¿sí? Lo que les propongo, me parece que es lo interesante de esta idea, es que, para concluir, es que pensando a la pulsión como una derivada de la serie satisfacción o insatisfacción, me parece que podemos llegar a captar la dimensión del otro operando cuando alguien dice me gusta, no me gusta, y corrernos, si quieren, de la tentación individualista para operar ahí cómo funciona el otro. Se me fue el tiempo, así que dejo ahí. Muchas gracias. Bueno, abrimos ahora el espacio para preguntas, comentarios. ¿Podríamos volver a poner la hoja de las fórmulas de la función? La que usó Bruno, la que tiene... PowerPoint, la próxima vez PowerPoint. Sí, ya está con las hojitas. Bruno quería, por lo que escribiste como S1, ¿no? Como si se pudiera, a ver qué te parece si se pudiese decir así. Si Phi mayúscula aparece funcionando como S1, entonces en ese caso va sobre la izquierda. Si Phi mayúscula funciona aparece como la mayúscula tachado o S de mayúscula barrado, cualquiera de esas dos escrituras va hacia la derecha. O sea, como si dijésemos, hay dichos o lógicas que van a izquierda o a derecha. Pero en función de cómo, lo decía por la función de función, cómo se puede llegar a presentar una función bajo otro modo. Si Phi mayúscula aparece como S1, o sea, si hay algo que manda, si hay algo que comanda, va del lado izquierdo. Que es como la excepción que confirma la regla. Si hay algo que comanda, es como la excepción. Nada comanda salvo eso que comanda. Sería como S1. Si, ¿entendés la pregunta, no? Si se pudiese empezar a pensar que con las flechas rojas serían que pasan de izquierda a derecha, si se pudiese decir que si aparece así, esa función inscripta de tal manera va de tal lado. Si esa misma función aparece escrita
operando bajo otra lógica, va del otro lado. Sí. No sé cómo lo pensé. Sí, creo que se podría pensar así. Yo, la maniobra que hice, digo, porque el uso del falo de arriba de las fórmulas de abajo creo que es distinto en ese sentido, ¿no? Arriba aparece como una función y después el falo abajo del lado hombre, creo que tiene, me parece que Lacan lo usa de otro modo y es ahí donde lo hace equivaler al S1. Y llama a ese gozo del idiota, gozo del sí mismo. Podría ser las ganas de comer. Exacto, sí. Y Lo hago porque tengo ganas, o sea, lo necesito, el cuerpo me lo pide, cualquiera de esas cosas. Sí. Y bueno, me pareció, digamos, pensando que del lado izquierdo el sujeto se relaciona con, podríamos llamar el falo como S1 de ese lado, o sea, como lo que comanda, o con el objeto A eran las modalidades que respondían a formas de ser, ¿no? Justamente lo que trabajó recién Martín me parece como las respuestas frente a la pregunta por el deseo del otro, primero como el S1 y luego lo que rescata luego de la incorporación del S2, que es el objeto A, ¿no? Y del otro lado, habría que pensar eso, cómo pensar el falo del lado mujer, pero por lo pronto me parece que lo que Lacan menciona es que el lado mujer nos lleva hacia una faz del otro que nos dirige hacia la existencia, es decir, en tanto significante, y por lo tanto un ser sin ser. Y de relación de la falta de ser. Entonces, y otra cosita más también, porque yo pensaba que primero que quiere decir hombre y mujer en la forma de sexuación, ¿no? Bueno, dichos, está bien, pero ¿por qué hombre y por qué mujer? Y una de las cosas que se me ocurrió, teniendo en cuenta esta primera clave que es ser, faltar ser, era también que hombre podía llegar a pensarse como el concepto de hombre, no tanto como el hombre, como una verdad anatómica. El hombre en tanto concepto que, sin lugar a dudas, es la modalidad del ser, digamos, a partir de las ciencias sociales. A eso se lo llama hombre. Y todos los hombres son mortales, sí, claro. Habría que ver, respecto a lo que decía Alfredo, cómo funcionaría el falo en el lado mujer de otro modo. Pero de todas formas tiene algunos problemas esta propuesta, porque de algún modo yo lo que hago es pensar el lado hombre como el lado de la totalidad, pero como bien mencionaban ellos, en verdad está fundado en una excepción y por lo tanto no puede pensarse específicamente como el lado de la totalidad, porque en verdad de algún modo la niega la totalidad. No sé, la niega y no la niega, sí, habría que pensarlo mejor. No sé si sirve la respuesta. Hola, buen día. Creo que mi pregunta va dirigida más a Débora y María Inés. Mencionaban en un comienzo de toda la exposición que hicieron, esto relacionado a que sobre el Edipo femenino, se me quedó pensando porque siempre he tenido un signo de interrogación sobre el Edipo femenino, porque se habla sobre el Edipo de Electra como un paralelo al complejo de Edipo, y no estoy convencida de ello. Y cuando lo leíste mencionaste que cómo afecta en el medio, cómo afecta en ese momento, en ese instante, en esa actualidad, no en esa actualidad, en ese tiempo, el complejo para la creación o para la formación del complejo femenino. Quisiera saber si hay algún tipo si hay algunas clases de concepciones diferentes, si han cambiado a la actualidad, o si sigue siendo el complejo de Electra el que se conoce como complejo de tipo femenino.
la verdad, nosotros, cuando el planteo es por ahí que cómo Freud resuelve el Edipo femenino a partir del hijo, ¿no? Por una somera pasada de vista por la historia, lo que podría indicar es que es el producto de un sistema de ideas que estaba funcionando en relación al lugar de la mujer en el siglo XIX con el lugar idealizado de madre. Cómo pierde el lugar en relación al feudalismo y aparece la idealización de la mujer madre. Y que se nos ocurrió pensar, y a su vez la multiplicación de las identidades femeninas fines del siglo XIX, que este sistema de ideas se le propuso a Freud para plantear tanto la degradación de la vida erótica como el complejo de Edipo femenino en lo que hace a la resolución de la mujer como madre. Y desde ese punto de vista, tiene potencia en el sistema de Freud una idea de complementariedad, que nosotros encontramos que Lacan critica en tanto esa complementariedad entre los sexos aparece en distintos planos en la teoría de Freud, aún en lo que se propone como la inscripción, si se pudiera decir así, de la relación sexual en términos de activo-pasivo, ¿no? Por más que se hable en la teoría freudiana de la falta de complementariedad a nivel genital, ¿no? Y de la oposición fálico-castrado. Lacan entiende que hay una idea de complementariedad en la teoría freudiana en función del par activo-pasivo, que es heredera de ideas que él articula con cierta raigambre mítica y que vincula con lo que él llama la teoría antigua del conocimiento. El conocimiento, bueno, como nosotros tratamos de ubicar, involucra la idea de la relación sexual hombre-mujer, y la idea de cierta complementariedad entre lo que sería de un lado la psique, la mente, el hombre, la especie, el sujeto, y del otro lado la realidad, que muchas veces aparece en la filosofía misma, incluso tematizado y metaforizado en función de la complementariedad y la relación sexual. Bueno, Lacan diagnostica la presencia de este presupuesto en la teoría freudiana, pero no solo en la teoría freudiana. Hay un libro de Edith Badinter que pone en cuestión la idea de una identidad masculina, ¿no? Y lejos de preguntarse qué es una mujer, cómo se entiende que se desprende de la formulación del Edipo femenino en Freud, donde él dice que no termina de aprender teóricamente lo que sería ese gran continente negro que es la femineidad, y en todo caso lo que alcanza a teorizar es que la salida del Edipo femenino sería por vía de la maternidad, o sea, una mujer se realizaría plenamente como madre. Badinter sostiene que de un tiempo a esta parte, la pregunta de nuestra cultura en relación a el problema de la identificación sexual, como quieran pensarlo, es que es un hombre. Y hace un análisis histórico donde establece que la consistencia de la figura del hombre como tal, o sea, tanto masculino, en los últimos 2 siglos, se va resquebrajando gracias al feminismo, ¿no? Entonces, dice que en general se encuentra cierto tipo de metáforas que son muy pregnantes en lo que sería
ciertas corrientes del pensamiento actuales, en donde se empieza a establecer el lugar de la mujer en términos esencialistas, ¿no? El lugar de la mujer, cómo pensar la mujer en la sociedad, cómo pensar los derechos de las mujeres, qué es una mujer, en qué se distingue entonces del hombre, ¿sí? Esto es la filosofía, estudios sociológicos, etcétera, etcétera. Como lo otro, y lo escriben con mayúscula, de manera tal que queda el hombre como lo mismo, que tiene que ver con esta lógica que desprendía el hombre como lo mismo, con lo cual a nosotros nos pareció una hipótesis de trabajo por lo menos interesante y fecunda, analizar las fórmulas de la sexuación, totalmente de acuerdo con el planteo de Bruno, en la medida en que en las X podemos establecer significados, es decir, dichos, argumentos de la teoría freudiana y argumentos de pensamientos de época también, ¿no? Y pensar que esos dichos y argumentos responden a esta lógica de la teoría freudiana y de la teoría de Lacan. Por ejemplo, podemos hablar de dicho, creo que en eso nos acercamos, de dicho hombre o dicho mujer en la medida en que cuando Lacan desarrolla estas fórmulas, hace hincapié fundamentalmente cuando reemplaza esas X por textos, argumentos, la más de las veces se refiere a fragmentos de la doctrina freudiana, ¿no? El padre de Totem y Tabú, que goza de todas las mujeres, con lo cual da existencia que a la mujer, pero a la vez Lacan sostiene que la mujer, en tanto abstracción, es un anhelo de las mujeres, ¿no? Eso trabaja en Don Juan, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, los dichos hombre o dichos mujer obviamente no coinciden con el sexo biológico, porque el padre de Totem y Tabú, que goza de todas las mujeres, sería una figura de goce absoluto, en tanto real, dice Lacan, que vuelve siempre al mismo lugar y que se desprende de los discursos de la histeria levantados por Freud, o sea, del entre la histeria y Freud, ¿no? Entonces, esas mujeres biológicas, ¿no?, que dan lugar a esta teoría se ubican del lado hombre. Son hipótesis de trabajo, pero yo no sé si en realidad estamos contestando tu inquietud. En realidad, una sola cosa. Recién pensaba, bueno, quizás pensar el complejo de Edipo y el complejo de Electra, esto que vos preguntabas, como, hay que pensarlo como esa tendencia a pensarlo complementario, ¿no? Como activo-pasivo, o sea, habría que ponerle la serie de enunciados y analizarlo del mismo modo. Claro, pero haciendo la revisión o viéndolo en las figuras como tal, como que no encaja muy bien la ida y venida que hace el proceso del niño y en el caso de la niña, cómo hacen el proceso. Siempre me ha parecido algo que es bien difícil de poder llegar a comprender. Si lo decían como visto desde la posición de la madre dentro del complejo, quizás sí, pero no sé, siempre me he quedado con esa duda. No estoy completamente satisfecha con un complejo de Electra que no lo logro aún manejar. Será muy confuso. Yo creo que además está el tema, cuando dicen esa complementariedad, es una topología esférica. O sea, conceptualmente, Freud piensa esféricamente, o sea, y Lacan rompe todo el tiempo, me parece, la idea de complementariedad en una relación sexual, en una proporción. Me parece que es otra manera de pensarlo, ¿no? O sea, Freud rápidamente, si viene Edipo, viene Electra, viene la otra parte, y me parece que Lacan está pensando en otra estrategia. Que algo se sostenga, podemos decir así, sin complementariedad posible. Mi pregunta era, ¿por qué dos dichos? O sea, si nos despegamos del cuerpo y estamos hablando de discurso.
Bueno. ¿Por qué dos? ¿Se entiende? ¿Por qué hombre y mujer? ¿Por qué no hombre, mujer, pirulito? Lo único que encontramos... Si no viene del cuerpo, si no viene del pitito y la vagina. Del lenguaje. Sé de discurso. Ahora, Lacan dice que en todas las lenguas solo hay dos pronombres y que el neutro se utiliza en casos excepcionales solo para hacer vacilar el él y el ella. Entonces, para nosotros el real es ese. Lo que yo no estoy segura es que sea así, porque yo no conozco todas las lenguas. Sí, pero es cierto también que con este problema también surge en las teorías queer de género, ¿no? Porque por más que se intenta, hasta con el lenguaje lo intenta, tratar de romper con la lógica binaria del género a partir, por ejemplo, del uso de la X, es muy interesante, ¿no? Que se escribe chicos o chicas con la X, que no se puede decir, en verdad. Sin embargo, luego eso retorna por el la o con el él, digamos, como no hay forma. Parece que no habría forma de escaparse de eso. Mismo el otro día Florencia de la B dando todo un discurso sobre su condición de género, ella como travesti, que termina diciendo, bueno, yo soy mujer. O sea, no dice yo soy travesti, que podría ser un género alternativo, yo qué sé. Termina diciendo que ella es mujer. Por lo tanto, no sé bien cómo se resuelve este problema, pero todo parecería llevarnos a un él o a un ella y no sé, estamos como encerrados. Me parece que no es así la última marcha del orgullo LGTB la semana pasada, están ahora los sin sexo. Y pareciera que la ley, el código que se está por aprobar, podría llegar a admitir una tercera posibilidad, que es algo que se anote. Estaban los sin sexo. En Alemania no tienen. En Alemania no tienen. Bueno, Hasta los 18. mi hipótesis en relación a la pregunta, mi hipótesis en relación a mi pregunta respecto de por qué dos, es el falo. Es el valor que, o sea, es en relación a la significación fálica. O sea, porque está operando, porque tenemos, es en relación a eso, a que está el significante fálico, si querés, como la divina proporción, la que organiza las equivalencias posibles dentro de una no equivalencia absoluta. Me parece que es porque está, me parece que hay que pensar el 2 porque es en relación al falo. Pero de todas formas, el tercer sexo, por más que se proclame como tercer sexo en género sexual, de todas formas cae en la lógica binaria del género discursivo, o sea, del género gramatical. Va a caer en el él o el ella, ¿no? Toma como referencia un parámetro. Sí. Ese parámetro binario está en el marco legal también. Igual, el problema se nos plantea para clasificar personas. O sea, las personas no entran en la lógica binaria, porque hay gustos de todo tipo y tampoco seamos ingenuos de creer que inventamos mucho en ese sentido. Salvo las siliconas, todo lo demás es registro de 30.000 y 40.000 años. O sea, no son productos de la modernidad. Solo las siliconas productos de la modernidad. Y los antiguos también tenían sus recursos. No tan plásticos, pero o sea, no siempre, no es eso. Digo, quizás lo que nos estamos encontrando es que no nos alcanzan dos para clasificar todos los gustos entre los cuales las personas se alinean. Yo no soy ni hombre, ni mujer, soy mujer, soy hombre. Pero quizás nosotros estamos trabajando con otra materialidad y no sea insuficiente dos para esa otra materialidad. Para clasificar a las personas, sí. Ahora, si a esas personas las consideramos o las pensamos en otra materialidad, quizás nos vuelvan a... Ahí me parece que el peligro es caer en activo-pasivo. Hay una queja muy fuerte de gays, travestis, sí. Y es que se los piensa, cuando se los piensa, como activos o pasivos. Cuando yo era chico, la gran pregunta del barrio mía era esa. El puto no es tan complicado, pero pasivo o activo. O sea, volvíamos a abordar la lógica de hombres y mujeres a la relación entre hombres, entonces el puto activo no era tan puto. Era como que recuperaba. Pero me da la impresión que siempre estamos de vuelta pensando a las personas. Claro. Quizás esto no esté pensado, entonces quizás no sea insuficiente dos. El asunto es que no queda claro el universo al que nos referimos. Sí. Yo pude extraer algo bastante concluyente de esta lectura, es que esto no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver para mí con el problema de género.
Es decir, cuando se arma un debate entre la teoría de género y la forma de sexual, es un debate mal planteado, es un debate realmente mal planteado, porque esto no tiene nada que ver con lo que Lacan llama las identificaciones sexuales, que exactamente es como se clasifican las personas, ¿no? En ese sentido, no. Lo que sí se señala es que desde la perspectiva de género también hay un problema con lo que se puede llamar lógica binaria. Desde otra perspectiva, por supuesto, porque no tiene que ver con dichos sino con personas, pero sí está el problema de lo binario, podríamos decir. Pero sí, ¿no? Esto con género y de la esencia. Ahí se abre otra cosa con el todo, ¿no? Bueno, la pregunta creo que va a ir a Débora y Bruno, pero no sé si es una pregunta. A ver, tengo un conflicto porque lo que expuso Débora y lo que expuso Bruno ponen el lado que pusieron ahí como hombre y como mujer como siendo opuestos, pero la lógica dice que son equivalentes. Y no sé, puedo ver. Sí, tengo un problema porque es Peirce el que pone este conflicto intermedio, donde esta fórmula del no existe ni no que no es idéntica a esta, y en ese sentido estas son equivalentes, y en el otro sentido también. Y si son equivalentes, no las trabajamos como equivalentes, las estaban trabajando como diferencia, y ahí me quedó impasse. Bueno, ahí si hay equivalencia. Tienen ese problema porque son contradictorias. No, contradictorias no son. Sí, están. Diagonal. Sí. Usar el micrófono. No, le decía que estaba de acuerdo con él. Si para todo X, no sabemos qué es X, qué es Phi, pero si para todo X, Phi de X y ningún X no está sometido a Phi, no está sujeto a Phi, no hay contradicción. A ver si tu pregunta o tu observación viene por ahí. Entonces, el lado hombre, acá, este término lado hombre, porque Alfredo dice necesitamos más que dos, y sí, acá ya hay 4. El problema es que es lado hombre y lado mujer, pero entonces si esta fórmula del lado mujer no es contradictoria con la del lado hombre, ¿qué pasa con el lado hombre y el lado mujer? ¿No? Los todos sí, Toma, esto no está Estos son equivalentes y estos entran en la contradicción. En ese sentido puede ser una contradicción. Porque no lo tengo muy claro, que estoy a lo mejor, ¿no? Pero al utilizar la particular máxima, lo que sucede es que las universales son equivalentes y las universales con las particulares de cada lado y entre sí son contradictorias. Entonces, esta que es el universal y esta que es el universal son equivalentes. Ahora, el todo que funciona como universal y el no todo que funciona como particular son contradictorias. En ese sentido sí podría haberse una contradicción. Pero efectivamente está el problema de que entre las dos universales son equivalentes y no sé, hay que pensar subalternas. ¿Cómo? No son subalternas, en este caso valen subalternas. Todo X responde a un no todo X. Coincide con la de Aristóteles. Perdón, ¿puedo hacer porque falta un montón de cosas ahí, perdón. No sé si estoy seguro. A ver. El esquema de Peirce es bien simple, ¿no? El esquema de Peirce parte de un circulito y dice, todo X responde a la función de X, digamos, toda línea es vertical, por decirlo así. Debajo negaríamos, pero esta es no es lo opuesto. Decimos, no todo X responde a la función de X, y aquí podríamos poner que hay algunas que sí son verticales, pero hay otras que no. Entonces, no todo X responde, o sea, no todas las rayas son verticales, hay algunas que son horizontales. Del otro lado pondríamos que, diríamos, todo X no responde, o sea, no pide X, ¿no? No toda raya no es vertical. Aquí toda raya no es vertical.
Hay horizontales y hay oblicuos, pero no toda raya es vertical. Y por último dejaríamos entonces arriba que no todo X no phi de X. O sea, no hay ninguna raya que no sea vertical. Esto es idéntico en la forma de escribir a su contradicción. Este es idéntico a no existe ni un X que no phi de X. Este es idéntico a existe una X que phi de X. Este también es idéntico. Perdón, aquí tengo un error. Este está bien. Aquí este es igual a no existe un X que phi de X. Y este de acá es igual a existe X que no phi de X. En lógica estos son equivalentes, estos son contrarios, estos son contradictorios y estos son subalternos. En el cuadro aristotélico. Pero en Lacan no usa más que estos dos. Estos dos no los toca. Y ahí está mi conflicto. ¿Me permite? Un considerando nada más para agregar a la conversación. No hay una lógica que subsuma todas las lógicas. Hay lógicas y con distintos principios. No es que no hay la lógica que diga esto es verdadero, esto es falso, esto es contradictorio. En algunas lógicas esto puede ser contradictorio, en otras lógicas no es contradictorio. Por ejemplo, si uno trabaja con lógicas bivalentes, se ve obligado a sí o no, pero si trabaja con lógicas de más valores de verdad, inclusive con infinitos valores de verdad, entonces no es contradictorio. ¿Entienden? Si trabaja con tercero excluido, entonces es sí o no, pero si no trabaja con tercero excluido, puede ser sí, no o tercero. Y sucesivamente. Primera cuestión, o sea, me parece complicado intentar reducir todo a una lógica. Son lógicas, tampoco existe el uno de la lógica, no. Y lo otro, hay una propiedad de escritura que no deberíamos saltear, y es que los cuantificadores no reciben el no. No se puede escribir al para todos o al existe con la barra de negación arriba. Esa es una lógica creada, inventada por Lacan. No se utiliza en ninguna otra escritura lógica. No se puede escribir un símbolo sobre otro símbolo en lógica. ¿Entienden? Todo símbolo tiene que ser consecutivo del otro. No se pueden aplicar símbolos lógicos uno sobre el otro. ¿Entienden? Por ejemplo, no se podría escribir en lógica no solamente no existe, sino no existe, no existe. No podría seguir agregando rayitas arriba. Con lo cual hay otra salvedad que yo quería introducir a la conversación, que esta lógica es una lógica absolutamente inventada por Lacan, que utiliza los cuantificadores lógicos de una forma absolutamente anómala, porque los niega, y los cuantificadores lógicos no se niegan. No se niegan en ninguna otra lógica que no sea en esa lógica. Con lo cual me parece que hay que tener, aplicar salve. Es como si uno tradujese del francés al español, uno puede decir, sí. Si lo tradujésemos así en español sería una cosa, pero en francés, ¿entienden lo que estoy diciendo? En lógicas tampoco se puede reducir a no es contradictorio, porque puede ser perfectamente contradictorio en algunas lógicas y no contradictorio en otras. No hay un argumento absoluto. Algo que no sea contradictorio en ninguna lógica. Es una escritura neológica, porque los cuantificadores ningún lógico admitiría estas escrituras porque no coincide con ningún sistema de escritura lógica, porque los cuantificadores no se pueden negar. Es como negar la negación, piénsenlo. No. Lo que podrían escribir ustedes son paréntesis, donde tienen que empezar a calcular, pero no se puede, no sé cómo decir, no se puede escribir para arriba en lógica, como hace Lacan. Ponerle a un símbolo lógico, escribirle otro símbolo lógico arriba. Esa es una anomalía de escritura, salvo en esa precisa
lógica. Con lo cual lo que se establezca como contradictorio o no contradictorio tiene que ser interno a esa lógica, no se puede desprender de otras lógicas. ¿Se entienden? Uno podría decir, en Peirce se puede escribir perfectamente. Sí, bueno, pues es otra lógica. Ya que Peirce no nos trae este problema de la negación de los cuantificadores, por ejemplo. Bueno, que nosotras en parte trabajamos, leímos esto que plantea Alfredo con Legofe, no todo de Lacan, donde justamente, digamos, el acercamiento que tuvimos a estos problemas también pudimos entenderlos por esa vía. ¿No? Él plantea esto, que no se puede negar el cuantificador, o sea, lo plantea como parte de la lógica de Lacan, incluso la diferencia entre clase, entre universal, clase, género, etcétera, en conjunto, digo, como referencia bibliográfica. Con respecto a lo que decía Álvaro, yo tenía entendido que en la maniobra que hace Lacan, a partir de las fórmulas podía establecerse o una equivalencia o una contradicción. La noción de subalterno, la verdad es que no la tenía pensada, no la tengo trabajada, pero la voy a revisar, pero por lo pronto yo tenía entendido que había una equivalencia entre las universales y después una contradicción entre las universales y las particulares del mismo lado y de los lados opuestos. La verdad que no tenía trabajado en la idea de subalterno y, bueno, en fin, la voy a buscar e investigar. Gracias. Yo estaba pensando que la diferencia radica más que todo es en si existe o no. No sé si puede volver a... O sea, si existe la mujer o no. Porque en el lado izquierdo sería que sí, con el padre totémico, por decirlo así, se pudiera decir que es una mujer que existe. No sé, primero voy a decir algo más y después quería hacerte una pregunta. Me parece que es un hecho de escritura que se tiene que leer. O sea, no me parece que son cosas que vienen desde antemano y me parece que pudieran ser contradictorias e equivalentes al mismo tiempo. Me parece que pudieran ser los dos lados de las fórmulas de la sexuación, como se pudiera decir que casi que una banda de Moebius, que dependiendo de la lectura que uno le diera, se estuviera de un lado o del otro. Pensándolo un poco desde el punto de vista de la teoría de conjuntos, con los conjuntos, con la teoría de conjuntos intuitiva y la axiomática. O sea, estar, como que esto empieza, en verdad, con todo el problema del ser, que es si es o no. Me parece que del lado izquierdo pareciera que el ser fuera, que hubiera algo, que hubiera una totalidad posible. En ese sentido, me parece que este tema que estaban trabajando de, bueno, otro sexo, me parece que no hay otra manera, o sea, si nos ponemos a ver, no sé, caballos, perros, lo que sea, entonces sería estar del lado izquierdo, querer nombrar todo y creer que hay una esencia, por ejemplo, heterosexual o homosexual o bisexual, transgénero, etc. Me parece que no se puede, o sea, no hay un tercero, pero porque lo estamos dividiendo en dos maneras de ver las cosas, por decirlo así, no es de ver las cosas, pero dos conjuntos de lectura, dos maneras de lectura. Me parece que se pudiera decir que el intento de crear un tercer sexo estuviera de la izquierda, que me parece que esa es la riqueza de las fórmulas de la sexuación, como estabas diciendo. Te quería preguntar, la flecha que va del sujeto al S1 y el falo, no sé, hay algo ahí que no sé cómo la lee, y me parece que en tal caso sería casi al revés, fuera del falo al sujeto, en términos casi de causación. Sí, podría ser, sí, podría efectivamente ser, que la flecha sea en la otra dirección. Más que nada esto fue nada, poner una flecha y ver qué pasa, yo qué sé, y ver qué pasa si, digamos, porque en verdad la flecha no estaba puesta en la fórmula de la situación, pero sí aparece la relación del sujeto con
con el falo, que Lacan, repito, lo hace equivaler con el S1 y lo llama así gozo del idiota. Dije, bueno, si hay esta relación, bueno, efectivamente podrías salir, además de la fecha de dirigirse hacia el objeto A, también podría dirigirse hacia el falo, y me salió ponerla en esa dirección, pero sí, podría pensarse como invertida también. Sí, lo pienso como el idiota comandado por el falo, se pudiera decir. Sí, Por eso lo pienso. sí, es lo que comanda. Lo que comanda. Bueno, si les parece, ya son 1:25, estamos un poquito atrasados y el debate parece que da para mucho más, pero podemos continuar con las otras cosas que faltan. Damos por cerrada la mesa.